Buenas noches y bienvenidos a las 8:45. Estamos listos, Gustavo Berganza y Juan Luis Font, para arrancar con la primera conversación de este día miércoles. Todos los días miércoles, Gustavo Berganza y Juan Luis realizamos estas entrevistas. Arrancamos conversando hoy sobre esa falta de abastecimiento de insumos y de alimentos, en términos generales de medicamentos también, a los hospitales públicos de nuestro país. Nos acompañan para conversar sobre este tema la doctora Zulma Calderón. Ella es integrante de la unidad hospitalaria de la Oficina del Procurador de Derechos Humanos, una entidad que se encarga de supervisar el funcionamiento de los hospitales del sistema de salud pública y le reporta al procurador. Está con nosotros también Jorge Pinot, quien es director de hospitales del Ministerio de Salud Pública. Ambos bienvenidos y gracias por acompañarnos hoy. Una pregunta, Jorge. Esta vez es cuestión de alimentos. Otras veces ha sido pago de facturas de agua, otras veces ha sido que estalla una caldera. Es decir, el sistema de hospitales se mantiene en permanente crisis. ¿Por qué? Bueno, esta es una serie de situaciones que se nos presentan dentro de la red hospitalaria. Primero, tenemos que establecer que es una red hospitalaria que ya cumplió en su mayor parte una vida útil. Y de hecho tenemos el último hospital grande que se haya inaugurado acá, es en la década de los 80 cuando se inauguró el Hospital General San Juan de Dios, donde está actualmente. De ahí para acá no tenemos una red de hospitales que esté al mismo nivel. Tenemos el Hospital Roosevelt, en el cual la mayoría de su equipo ya tiene más de 50, 60 años, que ya terminaron sus vidas útiles. Entonces es lo mismo cuando tenemos cualquiera de nuestros equipos en los cuales se van empezando a deteriorar. No se ha contado, o sea, ha habido un abandono en el sistema de salud en el cual no se ha contado con una línea de mantenimiento como tal o para ir renovando, proyectando la renovación de todo el equipo. Se han hecho esfuerzos, el año pasado se renovaron después de los terremotos que se dieron en el área de San Marcos, se logró renovar el equipo de por lo menos 15 hospitales de la región suroccidente del país. Pero doctor, en términos generales, lo que nunca hay es suficiente presupuesto para abastecer un hospital, por ejemplo, como el San Juan de Dios. De hecho, tenemos que tomar en cuenta, nosotros como salud solo contamos con 5.600 millones de quetzales para este año, que sí se nos aprobó un presupuesto. 5.600 millones de quetzales que representa menos del 2% del Producto Interno Bruto, lo cual para estándares internacionales dice que para que un Estado garantice la salud a su pueblo tiene que ser alrededor del 6% del Producto Interno Bruto. Esa deficiencia de 4 puntos dentro del presupuesto que nosotros tenemos, por un lado sí, no tenemos un presupuesto adecuado para poder funcionar como tal, y ahorita la idea en la actual administración es establecer un orden para que también tengamos las herramientas necesarias para poder operar en ese momento. Ahora, Zulma, en esta nueva crisis hospitalaria, ¿cuáles diría usted que son los principales factores que inciden? Bueno, mire, de todos es conocido que el 2014 el área de salud, todo el sector salud vivió una crisis histórica, ¿verdad? ¿Histórica en qué sentido? En todo aspecto. Le puedo contar. Usted ha sido supervisora de hospitales durante los últimos 3 periodos de gobierno. Quisiera contarle que la Procuraduría hizo un monitoreo a nivel nacional durante el mes de octubre y noviembre del año pasado. Visitamos 38 de los 44 hospitales que existen, ¿verdad? Los hallazgos fueron muy similares en toda la red de salud, porque también incluimos centros de salud. Dentro de las situaciones más alarmantes que pudimos encontrar, no solo fue el tema del desfinanciamiento que tenían todos los hospitales, que a la larga podemos decir que el 2014 terminó muy mal. Sin embargo, el 2015 empezó peor, ¿verdad? ¿Usted había visto antes, en estos 12 años que tiene de trabajar en la unidad hospitalaria de la Oficina del Procurador, había visto una situación peor que la que ve ahora en términos de abastecimiento en los hospitales? No, porque como usted bien dice, se habían dado crisis en el área de medicamentos o luego en el área de insumos. Sin embargo, en este momento la crisis es generalizada, no solo es de alimentos, es de medicamentos, es de insumos, es déficit de personal, es déficit en infraestructura, es una crisis generalizada. En el breve paso que tuvo el doctor Francisco Arredondo por la cartera de salud, él planteó como una de sus guías tratar de comenzar a cambiar el modelo curativo que tiene el sistema guatemalteco en uno preventivo. Es decir, ¿qué fue lo que pasó en el camino? ¿Por qué no se siguió con esa idea? Siendo que el modelo, como hablábamos fuera de cámara,
preventivo es mucho más económico y eficiente. De hecho, por un lado, sí, como platicamos, el área curativa nos hace gastar muchísimo más. Se está en el proyecto del traslado de esto, pero ahí vuelvo otra vez el tema presupuestario. No puedo descuidar ahorita la parte curativa que tengo para poder implementar y apoyar y fortalecer el primero y segundo nivel en apoyo financiero. Si el dinero de acá lo traslado para el otro, descuido la parte curativa, que actualmente es la desnudar un santo para vestir otro. Exactamente. Entonces lo que se debe hacer es, en un proceso de equilibrado, empezar a crecer. Se empezaron a hacer varios cambios en el área del primero y segundo nivel, los programas de extensión de cobertura. Hay procesos que se han iniciado y ahorita la idea es empezar a generar una base para que sea una estabilidad primero y empezar a continuar. No empezar, sino que continuar en el proceso de seguir creciendo el primero y segundo nivel, fortaleciéndolos, para que en este lado empezamos a tener una línea de cobertura de mejor prevención. Pero doctor, ¿qué falló en 2014 y 2015 para que los hospitales estén tan desabastecidos? Principalmente presupuesto. Y de esto... Que no les entregaban a ustedes presupuesto. Pero mire, pues la primera parte es que en el 2013, como les comentaba, se hizo un traslado de presupuesto a presupuesto por resultados. Se aprobó ese presupuesto, fue el primer borrador que se hizo, solo el Ministerio de Salud participó en este proceso. Fue un proceso que nos costó, que al final no se pudo implementar en el 2013 y se dejó para el 2014, pero en el 2014 no nos aprueban presupuesto. Tuvimos un 2013 nefasto porque en el proceso de la implementación del presupuesto por resultados, que es algo que fue novedoso en ese momento para nosotros como Guatemala, fuimos el único ministerio que lo aplicó, y el 2014 nos vuelven a dar el mismo presupuesto. Entonces eso nos hizo desfinanciarnos y fue así como que fue agravando el proceso hasta finales del año del 2014. De ahorita, como dice la doctora, no diría yo que arrancamos, o sea, peor que el final del año pasado, todo lo contrario. O sea, sí llegamos a tocar fondo el año pasado, pero del último bimestre del año pasado para acá empezamos a recuperar el espacio, y en la línea de abastecimientos de un 50% que llegamos a tener en el Hospital General San Juan de Dios, hemos llegado en el área de médico quirúrgico al 80% el día de hoy. Ahora, en el caso del Ministerio de Educación Pública, uno de los grandes problemas que ha habido, por ejemplo, para hacer que funcione eficazmente en términos de disponibilidad presupuestaria, es el hecho de que recientemente firmaron un pacto colectivo que amplió muchísimo los salarios y el tipo de prestaciones que reciben los trabajadores. En el caso de ustedes, 52 sindicatos al menos, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuántos pactos colectivos se renovaron durante el año pasado? Uno nada más. Es que mire, pues el pacto colectivo se trabaja con el mayor de los sindicatos. Ajá. O sea, nosotros nos sentamos con todos los sindicatos. O sea, pacto colectivo se hace la negociación del pacto colectivo con el mayor de los sindicatos, o sea, en este caso es el Frente Nacional de Lucha. Con ellos se sentó a la mesa, se negoció y se obtuvo. Ahora, el pacto colectivo no es solo para ese grupo sindical, o sea, el pacto colectivo se obtiene para todos. Sí, para el 100% de los empleados. Ahora, ¿qué costo tiene adicional ese pacto colectivo a lo que ya tenían ustedes el año antepasado? Bueno, el impacto que nos genera por ejemplo, en la unificación, tenemos el proceso de la unificación de los bonos y el traslado del personal de renglones temporales a permanentes. Sí. Se había hecho una estimación de un impacto alrededor de los 1.200 millones de quetzales. De un presupuesto de 5.600, como decía usted. Es casi más del 20%. Doctora, ¿qué es lo más lastimero que usted encuentra en los hospitales? ¿La falta de insumos médicos, la falta de alimentos? ¿Hay un robo hormiga que permanentemente está drenándole a los hospitales como el San Juan de Dios, por ejemplo, jeringas, guantes, pero también hilo de sutura y también alimentos? No, mire, realmente lo más alarmante desde el punto de vista de nuestro trabajo es que a nosotros nos duele el dolor humano, ¿verdad? Es increíble que usted encuentre a una madre llorando en una emergencia a las 2 o 3 de la mañana porque no tiene dinero, no tiene recursos para poder comprar un yeso, porque a ese extremo han llegado los hospitales, de no tener yesos para poder inmovilizar fracturas. Pedirle al paciente que lo aporte él. Increíblemente también las cirugías selectivas pues se han suspendido desde hace varios meses, ¿verdad? Y los pacientes tienen que comprar sus kits de cirugía para poder ser operados. Le estoy hablando específicamente de los pacientes con cáncer, ¿verdad?
que su familia con muchos sacrificios tiene que comprar incluso los hilos de sutura para que ellos puedan recibir la cirugía. Aparte, deben de hacer otro sacrificio grande para recibir quimioterapia y radioterapia, que son tratamientos que no proporcionan ni en San Juan ni en Roosevelt, sino son trasladados al INCAN, en donde hacen una cola de aproximadamente 2 meses para poder recibir tratamiento, ¿verdad? Entonces, nuestro sistema de salud, toda esta crisis que se ha generado, ha evidenciado muchas aristas de todas las dificultades que tiene nuestro sistema de salud, y debería de ser en este momento la oportunidad idónea para que el Ministerio de Salud y toda la gente que estamos interesadas en que el derecho a la salud en Guatemala se respete, veamos para adelante y busquemos soluciones y alternativas con lo que tenemos para reestructurar nuestro sistema de salud. Doctor, ¿cómo reaccionan las autoridades cuando se enteran, por ejemplo, que un paciente tiene que salir a comprar el kit de sutura o el kit quirúrgico para poder entrar a la sala? Tal vez en esta parte, bueno, ahí sí no estoy el 100% de acuerdo con la doctora. No es, o sea, cualquiera que lo pintara de esa forma estaríamos pintando un panorama completamente tétrico. Tampoco le estoy diciendo yo que estamos 100% abastecidos. Tenemos una serie de insumos con los cuales se cuentan para poder atender las emergencias de los pacientes. Nosotros atendemos a los pacientes las 24 horas del día, los 365 días del año. Y sería bueno, cualquiera de los que es médico y ha pasado los turnos en cada uno de estos hospitales va a poder entender de que realmente se cuenta con la mayoría de los insumos. Las cirugías selectivas se suspendieron a finales del año pasado. Bueno, en la temporada navideña siempre se suspenden las cirugías selectivas por estar en una alerta naranja. El Hospital General San Juan de Dios había suspendido las cirugías selectivas en un proceso por desabastecimiento para guardar los pocos insumos que se tenían para cubrir las emergencias. Nunca se dejó de atender. O sea, lo que se habló de que se había cerrado las emergencias, nunca se cerraron, se mantuvo el servicio de las emergencias. Pero ya se está haciendo operaciones selectivas. Sí, se están operando selectivamente. Lo que mencionamos con la línea de los pacientes con cáncer, no es que el paciente con cáncer deba llevar para que se le opere. O sea, los hospitales compran cierto grupo de medicamentos que de por sí todos son costosos dentro del ámbito de los medicamentos para los tratamientos oncológicos, pero el hospital adquiere un cierto grupo de medicamentos y tenemos un convenio con el INCAN en el cual nosotros le trasladamos 22 millones de quetzales, y de estos 22 millones de quetzales empezamos ahora en este año 2014 a mejorar el monitoreo y el seguimiento de los pacientes en el INCAN. Tan es así. Claro, pero por esos 22 millones de quetzales se pretende que se atienda a todos los pacientes con cáncer y, como dice la doctora, se hacen colas de hasta 2 meses para que un paciente pueda recibir tratamiento. Esa parte del proceso, o sea, mira, pues habían problemas anteriormente con el INCAN, empezaron a mejorarse los monitoreos. Actualmente ahora tenemos aceleradores de follones en el hospital, en el INCAN para el tratamiento de las radioterapias, y eso nos ha permitido que los tiempos de espera se reduzcan. O sea, el INCAN ha venido a mejorar la atención del paciente oncológico, no el 100%, porque los hospitales cubren la otra parte. Acuérdense que nosotros tenemos como hospitales de referencia el Roosevelt y el San Juan, pero son de referencia nacional. Los 44 hospitales refieren al Roosevelt y al San Juan, y a veces se sobresatura la capacidad hospitalaria. Y es ahí donde nos valemos de estas unidades que nos prestan servicios para poder apoyarnos. O sea, no quiere decir que con 22 millones ya atendía todo el cáncer. O sea, con 22 millones atendemos una parte. Por el otro lado tenemos la UNOPS, que también me apoya con todo el proceso de cáncer pediátrico, y tenemos lo que se maneja en cada uno de los hospitales. Ahora, digamos, uno de los problemas también es el costo de las medicinas, ¿verdad, doctora? Así es. Ahora, ¿por qué razón, doctor, se sigue contratando muchas de las medicinas que es factible de comprar por medio de la OPS en los paquetes que hay para Centroamérica? Se siguen comprando aquí en el mercado local a precios que son 3, 4, 5, 6 veces más caro que lo que se podría conseguir por mayor con la OPS. Le comento, se empezó en los últimos 2 años a hacer un traslape hacia la adquisición. Por ejemplo, las vacunas, tenemos una serie de medicamentos que sí se están comprando a través de OPS, en la cual nosotros hacemos inversiones por arriba de los 50, 100 millones de quetzales en compra de productos o facturaciones hacia la OPS. El principal rubro que estamos manejando ahorita es el de las vacunas. También le quiero comentar, se hicieron ya las gestiones, teníamos años de que existe la Comisca, que es de todos los ministerios de salud de la región de Centroamérica, en la cual se busca obtener un beneficio común al obtener un precio regional por parte de las transnacionales, y de ese precio transmitirlo hacia acá con nosotros. Doctora, ¿usted ha recibido las denuncias de los trabajadores de la extensión de cobertura de salud? Sí. Ellos dicen que tienen más de 5 meses de no recibir salario.
lo que estamos viendo es una crisis de financiamiento en el Ministerio de Salud que no tenía precedente. Así es, pero también dentro de esta crisis es necesario que mencionemos que está incluido el factor de la sobrevaloración de los medicamentos que usted bien mencionaba. Aparte de eso también tenemos que decir, ¿verdad?, que existe en varios hospitales, en varios centros de salud y en varias áreas de salud una sobresaturación de personal administrativo. Y plazas que no existen. Exacto. En realidad, que nadie trabaja. Que contrastan grandemente con el déficit que existe de médicos y de personal de enfermería, ¿verdad? ¿Y el Procurador de Derechos Humanos sale a condenar esta situación? ¿Hace algo como magistrado de conciencia para exigir que esta clase de cosas se resuelvan o que sigan siendo parte del paisaje? A través de la Procuraduría le puedo decir que hacemos una serie de acciones increíbles casi todos los días. Resolvemos denuncias, ¿verdad?, que lamentablemente en este último trimestre, de donde más recibimos es del Hospital San Juan de Dios y del IX de la Zona 9, ¿verdad?, que es otra historia, pero que es una historia bastante similar, increíblemente. Resolvemos mucho tipo de conflictividad sin que se tenga que llegar a la denuncia. Sin embargo, las denuncias las seguimos recibiendo, ¿verdad? Yo la verdad hace poco tiempo tengo el gusto de conocer al doctor, pero sí quisiera invitarlo a que en uno de nuestros monitoreos participe con nosotros, y nosotros vemos toda la parte, no solo la parte administrativa, no solo tomamos la parte del funcionario público, no solo tomamos la parte del médico y de la enfermera, sino que nos tomamos el tiempo de sentarnos y platicar con los pacientes, ¿verdad?, que son al final de cuentas a quienes nos debemos y quienes nos cuentan una historia totalmente diferente de la que se presenta. Ahora, doctor Pino, es la última pregunta que podemos hacer porque se ha terminado prácticamente el tiempo. Brevísimamente, que el ministro actual ofreció hacer un censo de todos los empleados. Correcto. Ofreció identificar también cuáles eran las plazas que no estaban siendo realmente ocupadas, es decir, lo comúnmente llamadas fantasmas. Sí, al final, ¿en qué resultó esto? De hecho, se implementó el sistema IRIS que se había iniciado, se terminó de completar el sistema IRIS para la contratación de personal. Dentro de esto se estableció un área de contratos, se centralizaron los contratos de 22,000 contratos que se tenían que hacer. Al final de cuentas se empezó a hacer el cotejo de cada uno de ellos. Papelería completa para ver de que existieran, que llenaran el perfil, porque incluso a veces se contrataban sin que se llenara el perfil, que se llenara el perfil. Y de esta línea actualmente tenemos 17,000 contratos ya efectuados y terminamos de contratar a todo nuestro personal. O sea, hay 5,000 que quedaron. Hay 5,000 plazas que se redujeron, pero estas 5,000 plazas se redujeron, no lo voy a decir que son plazas fantasmas, son 5,000 plazas que posiblemente se tenía contratado a una persona que no cumplía con el perfil, pero se le dejaba pasar el expediente. Entonces ahora profesional tenía que ser colegiado activo. Si hablaba de un técnico, mostraba el título técnico que tenía. Entonces, dentro de esa depuración que se hizo, actualmente tenemos 16,000 empleados. La prioridad que se está dando ahorita es la cobertura del subgrupo 18, en el cual estamos cubriendo el 182, que es donde se contratan médicos y enfermeras. El número de la proporción se ha reducido, el número de personal administrativo, y en los hospitales la implementación donde se está apoyando es en enfermeras y médicos propiamente, que es la parte asistencial para garantizar la atención del paciente. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Mucho más que discutir, por supuesto, sobre este fallido sistema de salud pública que tenemos en Guatemala. Ya hemos hablado sobre la necesidad de tornar de la salud curativa, que es carísima y para la cual apenas tenemos fondos, los estamos regateando todo el tiempo, hacia una salud preventiva. Gracias a los dos, sabremos de volverlos a invitar. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para hablar ahora sobre ese reparto que se dio en el Congreso de la República de las presidencias de las comisiones legislativas. Ya venimos.